Buenos días, el Señor les bendiga. En este momento, continuando con nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde Números 9. Y el tema para hoy es la protección de Dios. En este capítulo vamos a mirar cómo el pueblo de Israel, después de un año de liberación, celebra la Pascua, conmemorando que ya vivían libres, pero seguían en el desierto, celebrando también que Dios estaba con ellos, estaban convencidos de que Dios estaba con ellos y que Él era su guía, su protección, aunque el pueblo fallaba en algunas ocasiones, pero seguían siempre la guianza de Dios. Dios quería que todos celebraran la Pascua, no importaba si eran extranjeros o de diferentes costumbres, todos deberían hacerlo a su manera y como lo exigiría la ley. Veamos que nos dice en el capítulo 9, el versículo 3, la última parte. La celebrarán siguiendo todos sus ritos y todas sus leyes. Para todos debían celebrar la Pascua. Reconocimiento que era una nueva vida, una nueva esperanza de salir de la esclavitud y volver a... tenían la esperanza de llegar a algo bueno, y llegar a la promesa de Dios, que era caminar por el desierto, pero llegar al fin a una tierra prometida. Asimismo, Dios en nuestra vida hace que nuestra vida la sigamos, pero teniendo esa plena esperanza de que un día llegaremos a tener esa salvación y esa vida eterna. Aunque el pueblo ya estaba libre, todavía atravesaba el desierto lleno de pruebas, pero con la certeza de que Dios siempre iba a estar ahí para guiarlos, para protegerlos y para cuidarlos. Hoy en día podemos decir que de alguna manera somos libres de la esclavitud. Muchas veces nosotros hemos tenido esclavitudes de miedos, de prejuicios, hemos sido esclavos hasta de nosotros mismos, de alguna cosa que no nos deja avanzar o no nos dejaba avanzar. Pero una vez recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, la esclavitud, ya salimos de esa esclavitud. Entonces, pero nosotros estamos en el desierto, no dejamos de caminar en ese desierto de nuestra vida, porque vamos a tener muchas aflicciones. Veamos que nos dice Juan 16:33. En Juan 16:33 nos dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sabemos que la vida es un desierto lleno de pruebas, porque nosotros decimos recibir a Cristo en nuestro corazón, ya vamos a ser libres de problemas. No, eso no es así. Vamos a tener muchas aflicciones aún más, pero con la certeza de que Dios siempre va a estar ahí protegiéndonos, guiándonos y dándonos esa sabiduría para nosotros poder actuar. Veamos que en aquel día, vamos a ver el versículo 15. La presencia de Dios se representó en dos formas. Miremos el versículo 15. Después de que los levitas hayan sido purificados y presentados ante mí como ofrenda, vendrán a ministrar en el tabernáculo de reunión. La presencia de Dios se representó de dos formas: la nube que cubría de día y la columna de fuego que aparecía en la noche. Podemos ver que es algo sobrenatural que ocurría en ese tiempo,
porque no era una ni dos personas, eran millones de personas a las cuales tenía que cubrir esa columna de fuego o esa nube que los protegía del sol en el día. Es algo sobrenatural. Nosotros muchas veces vemos en nuestra vida cosas sobrenaturales, pero le estamos poniendo lógica. No es la lógica, es lo sobrenatural que Dios puede hacer con nosotros. Nosotros cada día vemos bendiciones, vemos que Dios se manifiesta de diferentes maneras, pero lamentablemente no vemos más allá, no vemos que eso sobrenatural que Dios hace en cada uno de nosotros lo presenta hacia nosotros por amor, por misericordia, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y Él se presenta así. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no adorarlo? Si que nosotros como seres humanos le fallamos, pero Él siempre está ahí, obrando sobrenaturalmente. Hoy en día, esa presencia maravillosa y sobrenatural es el Espíritu Santo. Miremos en el versículo 16, 7... 16:7. Acá se me confundió. Y la presencia se manifiesta de esta manera para nosotros, para ser guiados y dirigidos por Él. Podemos ser espirituales, pero no de corazón. Podemos amar a Dios y salvar nuestra vida, pero las obras no hacen que nosotros tengamos esa salvación. Nosotros con obras podemos ser buenas personas, pero desobedientes. Podemos hacer buenas obras, pero no estar bajo los estatutos y los mandamientos que Dios nos ordena. Vamos a ver cómo es esa protección de Dios, cómo la obtenemos en nuestra vida o cómo hacemos para que esa protección de Dios esté sobre nosotros. Primero, cuando rendimos nuestra vida a Cristo. Miremos Romanos 10, del 9 al 10. Miremos Romanos. Romanos 10, del 9 al 10. Amén. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Miremos que cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, es la manera de que nosotros nos olvidamos, dejamos un viejo mundo, un antiguo hombre que estuvo en nosotros desagradable delante de Dios, para que Dios obrara en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Como lo dije antes, las buenas obras no van a darnos una salvación. Es cuando yo confieso que Dios es mi Señor, que solamente Él es el que me va a proteger, que Él es el que me va a bendecir. Esta es la manera que su presencia nos guía en nuestro caminar. No solamente que Él esté con nosotros, sino que Él viva siempre en nosotros. Es algo muy importante. Si nosotros decimos, sí, Cristo está conmigo, Él está con nosotros y yo creo que sí está así, pero mi actuar demuestra lo contrario, haciendo cosas desagradables delante de Dios, entonces Dios no está en mí. Y lo importante es que no solamente Él esté con nosotros, sino dentro de nosotros. Y así podemos tener una buena actuación
y en nuestra vida y demostrarle que Dios está en nosotros y Él siempre nos va a proteger. Como un segundo punto, cuando tenemos una buena comunión con Dios. La buena comunión con Dios es una buena comunión, una oración, es hablar siempre con Dios, decirle qué es lo que pienso hacer, qué es lo que debo hacer, qué es lo que quiero hacer, pero poner antes mi pregunta delante de Dios para que Él dé una respuesta sabia, una respuesta conforme a su voluntad y no así tener malas consecuencias. Porque muchas veces pensamos que Dios ya no me escucha, ya no responde a mi oración, tal vez yo no merezco que me escuche, y hacemos muchas conjeturas con respecto a eso, porque nosotros estamos pidiéndole, suplicando algún favor, a algo, que sane a alguien, que me saque de una deuda, que cambie mi vida, pero no escuchamos respuesta, no tenemos respuesta. ¿Y esto por qué sucede? Porque a veces el Espíritu Santo es el que calla, porque Dios nos llama a esperar, a confiar, a creer que Él hará su momento, que Él nos responderá a su momento y a su perfecta voluntad. Pero nosotros en los afanes de la vida hablamos y no podemos escuchar. Entonces Dios calla, porque es un bullicio que nosotros hacemos, quejabanzas, oraciones, gritos, pensando que si yo grito más fuerte, Él me va a escuchar. Él escucha, aún conoce mis pensamientos, aún conoce mi deseo, Él lo conoce y Él tiene ya la respuesta, pero muchas veces Él calla porque hay mucho movimiento. Entonces esto lo debemos pensar, porque debemos pensar que esto ocurre porque no nos haya abandonado, porque su guía es continuamente. Miremos que nos dice el versículo 16. Porque de entre los hijos de Israel, los levitas estarán totalmente dedicados a mí en lugar de todo primogénito. 16. Esto era siempre así. Esto era siempre así, porque su guía era continuamente, no por momentos o por días, por horas o por semanas. El ordenarle que quedaran quietos o que se movilizaran era continuamente. Dios estaba ahí, Él sabía cuándo cuándo su pueblo debía caminar, cuándo su pueblo debía avanzar. Él sabía cuándo su pueblo debía parar. Asimismo en nosotros. Muchas veces nosotros le suplicamos, le oramos, le pedimos por cosas. Cada cual tiene su necesidad de pedirle, cada cual tiene su deseo que quisiéramos que Dios cumpla en nosotros, pero no escuchamos su voz y estamos haciendo conjeturas de que tal vez Él no me escucha, tal vez no merezco, tal vez ya estoy haciendo las cosas mal, pero no nos dedicamos a tener ese tiempo, a tener una buena comunicación con Dios, que es a leer su palabra. Muchas veces no es suficiente ir a un culto, no es suficiente ir a reunirse en una casa de oración, a orar, a pedir. Eso es bueno, pero siempre va a ser necesario que tengamos esa comunión diariamente con Dios. Entonces, el pueblo de Israel sí respetaba las órdenes de marchar o de detenerse porque él miraban. Era más fácil porque el pueblo de Israel miraba esa columna de fuego
y esa nube donde Dios les decía, es necesario parar, es necesario avanzar. En ese tiempo Dios tardaba semanas, meses, no sé cómo era ese tiempo en el tiempo comparado con el tiempo de hoy, pero tardaban semanas que el tabernáculo tenía que estar ahí, solamente plantado ahí y no avanzaban. Solamente tenían que estar orando, entregando ofrendas, haciendo sacrificios y todo eso. El tiempo era el de Dios. Él sabía cuándo tenían que avanzar y cuándo tenían que detenerse. Hoy en día el Espíritu Santo es el que nos guía. Hoy en día es el Espíritu Santo el que se manifiesta a través de su palabra para que nosotros tengamos una buena comunión con Dios. Veamos cómo tengo esa buena comunión con Dios y cuando esa protección de Dios actúa en cada uno de nosotros. En primer lugar, reconociendo que Él es una necesidad en mi vida. Miremos qué nos dice el Salmo 63 del 1 al 2. Salmos. Sí, señorita. Amén. Dios mío, tú eres mi Dios, y yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti, mi ser entero te busca con ansias, en terrenos secos y inhóspitos sin agua. Son deseos de ver tu poder y tu gloria, como los he mirado en el santuario. Cuando nosotros reconocemos que hay una verdadera necesidad en cada uno de nosotros, así podemos lograr esa protección de Dios, que Él es mi Dios, yo reconocer que Él es mi Dios, que mi cuerpo lo anhela, desear que Él esté siempre en mí, tener sed de Él, su palabra. Sabemos que Cristo es la fuente de agua viva, y si yo tengo sed, ¿qué hace una persona que tiene sed? Busca saciar su sed a como dé lugar. Entonces nosotros, ¿cómo no tener esa sed de la palabra de Dios? Así únicamente podemos tener una buena comunión con Él. Como un segundo punto, la oración continuamente. No necesariamente puede ser estando postrado las 24 horas, pero sí esa oración debe estar dentro de nuestras actividades. Hablar con Él, interceder por otras necesidades de otras personas, de diferentes tipos de personas, ya sean amigos, compañeros. Nosotros tenemos diferentes personas que están alrededor y que tienen muchas necesidades. Y cómo no tener esa buena comunicación con Dios a través de esa oración que se hace efectiva cuando uno ora por los demás. Dios se encarga de nuestras necesidades. El tener el Espíritu Santo dentro de mí es cuando nos dejamos guiar, hacemos su voluntad. No cuestionamos a Dios porque Él es perfecto. Nunca preguntes a Dios el por qué, sino para qué me sucede lo que me está sucediendo. Y enseñar a las personas que nunca deben quejarse el porqué de ese propósito que están viviendo cada persona.
Sabemos que Dios es un Dios de propósito. Él tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Pero muchas veces Él quiere que lo reconozcamos, que Él es el protector, el que actúa sobrenaturalmente en nosotros, el que va a hacer todo perfecto y conforme a su voluntad y en su tiempo. El Espíritu Santo nos ayuda a tener sabiduría cuando hay que tomar decisiones difíciles. Tanto en la vida secular como en la vida espiritual sucede lo mismo. Muchas veces hay negocios donde debemos emprender, pero qué bueno sería tener ese propósito de emprender un negocio y decirle: Señor, ¿me conviene? Señor, ¿estoy bien? Señor, las personas que me proponen ese negocio, ¿sí son conforme a tu voluntad? Haz parecer, darme una guía, y esa guía es a través de la palabra de Dios. Entonces, nosotros, Dios nos da esa sabiduría para poder entender las decisiones difíciles que vamos a tomar en la vida. En lo espiritual también sucede lo mismo. Donde voy, donde me congrego, si me conviene, si es tu perfecta voluntad, si es una sana doctrina, si me van a enseñar lo que yo necesito en mi vida, si lo que yo estoy aprendiendo me edifica. Dame una guía, pon en mí personas que me hablen con tu verdad. Esa es una verdadera oración. El Espíritu Santo me contrista cuando yo hago algo malo o hago algo que a Dios no le agrada. Y sucede igual en lo secular y en lo espiritual. Él me ayuda a saber si todo lo que yo voy a hacer, voy a emprender, conviene, no me conviene. Entonces, si yo voy a hacer cosas desagradables que vayan cosas que hay en mí y desagradan a Dios, Él me va a contristar. El Espíritu Santo va a poner dolor en mi corazón y decir: no, eso no es así. En lo secular y en lo espiritual sucede igual. Demos un ejemplo, una pareja, un matrimonio. Puede ser que una pareja ame a su esposa o la esposa ame a su esposo y haya unos pensamientos desagradables, que ya se le presentó el vecino, que ya se le presentó el jefe, que ya se le presentó la secretaria. Pero si el Espíritu Santo de Dios está obrando en cada uno de nosotros, Él va a poner dolor en el corazón y va a podernos hacer ver que eso desagrada a Dios y también va a perjudicar a nuestra pareja. Por lo tanto, veamos qué importante es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Muchas veces lo pasamos desapercibido al Espíritu Santo de Dios. Nosotros no le damos esa verdadera importancia y es Él quien nos va a ayudar a tener una vida excelente, una vida que le agrade a nuestro Dios, y por lo tanto esa protección de Dios siempre va a estar en nosotros. El Espíritu Santo me ayuda a parar para poder escuchar. A veces solo hablamos mucho, pero no escuchamos. Dios nos crió tan perfectos a su imagen y semejanza que nos dio 2 oídos, una sola boca. 2 oídos para que escuchemos más, una sola boca para hablar. Y Él me va a dar paz en medio de cada tormenta. Si quieres que Dios siempre sea tu guía, tu protección, tu bendición, solo aprende a ser obediente.
Esta es la clave que debemos cumplir día a día para poder disfrutar de su presencia. Debemos enseñar desde ya a los pequeños, a nuestros hijos, a los nietos, a la descendencia, a ser obedientes. Esta es la clave principal. La obediencia, obedecer sus mandamientos, cada uno de sus mandamientos. No los escribieron los 10 mandamientos porque sí, es unas leyes, unas leyes para que las podamos cumplir, para que las podamos tener en nuestro corazón, para que las podamos enseñar. Muchas veces omitimos y decimos no, no creo que sea necesario, pero los 10 mandamientos son la base fundamental para que Dios esté siempre en nuestra vida y así podamos tener la protección de Dios. Amén. En este momento queremos hacer una oración y pedirle a nuestro Dios que sea Él derramando nuestro Santo Espíritu. Ese Santo Espíritu que lo necesitamos en nuestra vida para ser protegidos por Dios, para que Él nos guíe siempre en nuestro camino. Sabemos que nuestra vida es un desierto lleno de pruebas, pero también sabemos que esa protección siempre va a estar con nosotros. Hoy necesitamos de ti, amado Señor, necesitamos que tú seas guiándonos cada día en nuestras decisiones difíciles, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, que seas tú tomando cada pensamiento, que seas tú dirigiendo nuestra vida para poder tener esa esperanza de la vida eterna, porque sabemos que esa salvación y esa vida eterna un día se puede perder, que si te fallamos, si no cumplimos tus mandamientos, si no seguimos nuestro camino como tú lo diriges. Entonces, mi Señor, que seas tú derramando de tu Santo Espíritu, porque tú has dicho, mi Señor, que tú derramarás de tu Santo Espíritu para todas las generaciones, para los jóvenes, los ancianos, para todo el mundo, para convencerlos de pecado y un día reinar contigo en la eternidad. En el nombre de mi Señor Jesucristo y con la guía de tu Santo Espíritu, te lo agradezco, Padre. Amén y amén. Este es el mensaje para hoy. Sabemos que la palabra no vuelve vacía y hace cosas maravillosas en cada persona, en cada lugar, en cada rincón del mundo. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, un ministerio de apoyo bíblico. Estudiamos tu palabra, estudiamos la palabra de Dios para que se preserve, para que se conserve, porque sabemos que la palabra de Dios está acabando. Y habrá un momento donde nosotros tengamos esa sed de esa palabra. Y aquí estamos, Señor, preservando y conservando esa palabra de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 10:30 en las instalaciones del Centro Comercial San Andresito. Los esperamos, que sean bienvenidos y que tengan un feliz día.